Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Ya saben, ese rinconcito donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series, las novelas, los famosos y por supuesto los romances que nos roban el corazón. Hoy prepárense para un viaje emocional de esos que te dejan suspirando y con una sonrisa tonta en la cara, porque vamos a hablar de una pareja que literalmente incendió las pantallas y los corazones de millones alrededor del mundo. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el torbellino de pasión y romance que vivieron Ander Zel y Kerem Bürsin, o como los conocemos cariñosamente, Ande y Kerem. Y no solo eso, vamos a explorar ese amor sin frenos, ese romance que parecía un cuento de hadas moderno y que, a pesar de los obstáculos, nos demostró que a veces la realidad supera la ficción. Así que pónganse cómodos, agárrense de sus asientos, porque vamos a desentrañar todos los secretos de esta historia de amor que nos hizo creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí o si te has estado perdiendo nuestros últimos vídeos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras seriéfilas. Ahora sí, a darle con todo. Ande y Kerem, esos nombres que suenan a melodía en nuestros oídos, dos jóvenes actores turcos que sin saberlo, estaban a punto de protagonizar una historia que trascendería la pantalla y se convertiría en un fenómeno global. Su encuentro en el set de la exitosa serie Senkalkapm o Love is in the Air como la conocimos por estos lados, marcó el inicio de un romance que cautivó al mundo entero. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. Se podía ver en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa compartida. Era como si la pantalla fuera demasiado pequeña para contener la energía que emanaba de ellos dos juntos. Y claro, no éramos los únicos que nos dábamos cuenta. Los fanáticos de la serie y los que no lo eran, empezamos a notar que había algo más que una simple amistad entre Ande y Kerem. Esa chispa que veíamos en la serie parecía extenderse también fuera de ella. Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones inundaban las redes sociales y todos estábamos, literalmente, pegados al celular esperando cualquier pista, cualquier confirmación que nos revelara la verdad sobre esta pareja que nos tenía completamente enganchados. Y es que no era para menos, porque Ande y Kerem no solo eran talentosos actores, sino que también eran guapísimos y tenían esa conexión especial que hacía que todos quisiéramos ser testigos de su historia. Pero claro, como toda buena historia de amor que se precie, la de Ande y Kerem no estuvo exenta de desafíos y obstáculos. Los primeros meses fueron una explosión de emociones, de risas, de momentos compartidos en el set y fuera de él. Veíamos sus fotos juntos, las publicaciones en Instagram, sus apariciones públicas y la ilusión crecía cada vez más. Parecía que el amor entre ellos era un secreto a voces que todos queríamos gritar a los cuatro vientos. Pero también había quienes no creían en esa relación, quienes pensaban que era solo una estrategia publicitaria para la serie. Surgieron rumores de que las cosas no iban tan bien como parecían, que había tensiones entre ellos, que sus agendas apretadas les impedían disfrutar de su relación. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en sumarse a la ola de especulaciones y los fanáticos, como siempre, nos dividimos en bandos, los que creían en su amor incondicional y los que pensaban que era todo una farsa. Pero Ande y Kerem, ajenos a todo este ruido, seguían demostrando que su conexión era real, que su amor era fuerte y que estaban dispuestos a luchar por él contra viento y marea. Uno de los aspectos que más nos cautivó de su relación fue la forma en la que se apoyaban mutuamente. Ande y Kerem, además de ser una pareja, eran compañeros de trabajo, amigos, confidentes y sobre todo, un gran apoyo el uno para el otro. En cada entrevista, en cada publicación, se podía percibir el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro. Ande siempre destacaba el talento de Kerem como actor, su sentido del humor y su gran corazón. Kerem, por su parte, no se quedaba atrás y elogiaba la belleza, la inteligencia y la sensibilidad de Ande. Era evidente que se admiraban no solo como pareja, sino también como individuos. Esta conexión profunda, esta admiración mutua, fue uno de los pilares fundamentales de su relación, algo que iba mucho más allá de la química romántica que veíamos en la pantalla. Y es que en el mundo del espectáculo es muy común que las relaciones se vean afectadas por la fama, la presión mediática y las largas jornadas de trabajo. Pero Ande y Kerem parecían haber encontrado la fórmula para mantenerse unidos a pesar de todo. Se protegían mutuamente, se apoyaban en los momentos difíciles y celebraban juntos cada logro. Su relación era un ejemplo de cómo el amor verdadero puede florecer incluso en los entornos más desafiantes.
Pero claro, como les decía, no todo fue un camino de rosas. La fama, el constante escrutinio público, los rumores y las especulaciones pusieron a prueba su relación en más de una ocasión. Hubo momentos de incertidumbre, de dudas, de silencios incómodos que hacían que nuestros corazones se encogieran. Los fanáticos, siempre atentos a cada detalle, notábamos esos pequeños cambios en su comportamiento, esas miradas que ya no eran tan intensas como antes y los comentarios que ya no eran tan efusivos. Y como era de esperarse, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se libraba una guerra sin cuartel entre los que seguían creyendo en el amor de Hande y Kerem, y los que ya daban su relación por terminada. Pero ellos, a pesar de todo, intentaban mantener su vida privada alejada del foco público, aunque a veces era inevitable que los flashes los alcanzaran. Cada foto robada, cada rumor, cada declaración, era analizada al milímetro por nosotros, los espectadores, quienes nos sentíamos parte de su historia, como si fuéramos los protagonistas de nuestro propio drama romántico. Y es que Hande y Kerem, sin quererlo, nos habían hecho cómplices de su historia de amor y nosotros, como buenos observadores, nos sentíamos con el derecho de opinar, de juzgar y de especular sobre cada uno de sus movimientos. Uno de los momentos más tensos de su relación fue cuando los rumores de ruptura empezaron a sonar con más fuerza. Los medios de comunicación no dejaban de publicar noticias que afirmaban que Hande y Kerem habían puesto fin a su romance. Las redes sociales se incendiaron con comentarios de todo tipo y el pesimismo se apoderó de muchos de nosotros. Los fanáticos más acérrimos se negaban a creer que su amor había llegado a su fin, pero los rumores eran cada vez más persistentes. Y es que es inevitable que cuando una relación tan pública como la de Hande y Kerem se ve envuelta en rumores de separación, todos los ojos se posen sobre ellos. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada con lupa y cualquier detalle fuera de lo común es interpretado como una confirmación de la ruptura. Fue una etapa muy difícil para ambos, pues tuvieron que lidiar no solo con los problemas internos de su relación, sino también con la presión de los medios y el juicio de la opinión pública. Y es que en este tipo de situaciones es muy fácil que las cosas se malinterpreten, que las palabras se saquen de contexto y que la situación se vuelva aún más complicada. Pero Hande y Kerem, a pesar de todo, intentaron llevar la situación con la mayor discreción posible, aunque no siempre fue tarea fácil. Pero a pesar de esos momentos de tensión, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables que nos hicieron creer, una vez más, en la magia del amor. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus muestras de afecto en público nos recordaban que su amor era real, que no era solo una fantasía creada por la pantalla. A pesar de los rumores de separación, ellos seguían demostrando que su conexión era fuerte, que su amor era capaz de superar cualquier obstáculo. Y es que el amor verdadero es así, como una montaña rusa, con subidas y bajadas, con momentos de alegría y momentos de tristeza, pero siempre con la certeza de que al final, el amor es más fuerte que cualquier dificultad. Hande y Kerem nos enseñaron que el amor no es perfecto, que también existen los desacuerdos, las discusiones, los momentos de incertidumbre, pero lo más importante es luchar por ese amor, mantener la comunicación y seguir creyendo en que todo es posible. Sus momentos juntos fuera de las cámaras eran como bocanadas de aire fresco, pequeños instantes que nos permitían ver la autenticidad de su relación, la complicidad que existía entre ellos y la forma en la que se divertían y disfrutaban de la compañía del otro. Y es que a veces la mejor forma de demostrar el amor es a través de esos pequeños gestos, esas miradas cómplices, esas sonrisas que lo dicen todo. Y no podemos olvidar el gran impacto que tuvo su historia en las redes sociales. Los fanáticos de Hande y Kerem se organizaron en clubes de fans, crearon hashtags dedicados a su relación y compartieron miles de fotos y vídeos que mostraban su amor en cada uno de sus momentos. Las redes sociales se convirtieron en un espacio para expresar el cariño y el apoyo a la pareja, pero también para debatir sobre su relación y especular sobre su futuro. Fue increíble ver cómo una historia de amor que había comenzado en la pantalla lograba traspasar las fronteras y conectar a personas de diferentes países y culturas. Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de esperanza, de ilusión, de que el amor verdadero existe y que, a pesar de los obstáculos, puede superar cualquier dificultad. Los fanáticos no solo veían en ellos a dos actores talentosos, sino también a dos personas que, como cualquiera de nosotros, estaban viviendo una historia de amor con sus altos y sus bajos, pero siempre con la certeza de que el amor era el motor de su vida. Y es que las redes sociales tienen ese poder de conectar a personas que están separadas por kilómetros de distancia y de crear comunidades virtuales donde todos compartimos una misma pasión. En el caso de Hande y Kerem,
las redes sociales fueron el escenario perfecto para que su amor fuera celebrado y también para que su relación fuera analizada y criticada hasta el más mínimo detalle. Pero al final, lo que realmente importaba era el amor que se tenían el uno al otro, ese amor que trascendía la pantalla y las redes sociales y que se convertía en una inspiración para muchos de nosotros. Y claro, no podemos hablar de Hande y Kerem sin mencionar la química que tenían en la pantalla. Su interpretación de Eda y Serkan en Senkal Kapm fue simplemente magistral. La forma en la que se miraban, en la que se tocaban, en la que se hablaban, era tan real que parecía que no estaban actuando, sino viviendo su propia historia de amor. La química entre ellos era tan evidente que muchos de nosotros no podíamos evitar fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Y la verdad es que sus escenas románticas eran de esas que te hacen suspirar, que te roban el corazón y que te hacen creer en el poder del amor verdadero. Pero además de su gran talento como actores, Hande y Kerem también demostraron ser personas muy comprometidas con su trabajo, dedicadas a dar lo mejor de sí en cada escena y a hacer que sus personajes fueran creíbles y auténticos. Esa combinación de talento, química y profesionalismo fue la clave del éxito de la serie y la razón por la que tantos nos enamoramos de la historia de Eda y Serkan y, por supuesto, de Hande y Kerem. Y es que cuando un actor logra conectar con su personaje, cuando se entrega por completo a la interpretación, el resultado es siempre mágico y conmovedor, capaz de despertar emociones profundas en el espectador. Hande y Kerem lograron crear esa magia, esa conexión especial que hizo que la historia de amor de Eda y Serkan se convirtiera en una de las más vistas y queridas en todo el mundo. Y es que la historia de Hande y Kerem no solo fue un romance de cuento de hadas, también fue una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Su amor con sus altibajos nos enseñó que las relaciones no son perfectas, que también existen las dificultades, pero que lo importante es luchar por lo que uno quiere, que no hay que rendirse ante los obstáculos y que al final, el amor puede superar cualquier adversidad. Y es que en la vida real, como en las series, las historias de amor son un camino lleno de sorpresas, de momentos felices y también de momentos difíciles. Pero lo importante es aprender de cada experiencia, seguir adelante y nunca perder la fe en el amor verdadero. Hande y Kerem con su historia, nos demostraron que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, que puede ser una aventura emocionante y desafiante, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y aunque su relación terminó, su historia seguirá siendo un ejemplo de cómo dos personas pueden conectar de forma tan profunda, de cómo el amor puede ser un sentimiento tan poderoso y de cómo, a veces, la realidad puede superar la ficción. En resumen, el romance de Hande y Kerem fue un torbellino de emociones que nos hizo creer en el amor verdadero, nos mantuvo pegados a la pantalla y nos demostró que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan superficial, existen conexiones reales, relaciones auténticas y un amor que puede trascender la fama y las expectativas. Su historia fue un ejemplo de cómo dos personas, ajenas al ruido mediático, pueden construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. A pesar de los obstáculos, ellos lucharon por su amor, nos regalaron momentos inolvidables y nos enseñaron que el amor, aunque no siempre es fácil, siempre vale la pena. Su química en la pantalla fue innegable y nos hizo soñar con una historia de amor que para muchos se convirtió en un símbolo de esperanza y de ilusión. Y aunque su relación haya llegado a su fin, siempre recordaremos su historia con cariño y con esa sensación de que a veces, la realidad puede superar la ficción y que el amor, en todas sus formas, sigue siendo el motor de nuestras vidas. Y bueno, mi gente linda, llegamos al final de este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje emocional, que se hayan emocionado, reído y, por qué no, hasta suspirado un poquito. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por su compañía, por su apoyo incondicional y por estar siempre presentes en cada uno de nuestros vídeos. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo y no tendríamos la motivación de seguir trayéndoles contenido de calidad y de temas que nos apasionan. No olviden dejar sus comentarios aquí abajito contando nos qué les pareció este vídeo, si también se enamoraron de la historia de Hande y Kerem, o si tienen alguna otra pareja de la que les gustaría que habláramos en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y siempre las tenemos en cuenta para seguir mejorando. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos seriéfilos y por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Los espero en el próximo vídeo con más historias fascinantes.
Hasta la próxima y que el amor los acompañe siempre.